Cuando Dante y Virgilio cruzaron los muros ardientes de la ciudad de Dite, una nueva dimensión del infierno se desplegó ante sus ojos. El sexto círculo, donde eran castigados los herejes. La atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió espeso, sofocante, cargado con un calor seco que no venía del sol, sino de las propias entrañas del castigo eterno. La vasta llanura que se extendía frente a ellos estaba cubierta de sepulcros ardientes. No eran tumbas ordinarias, eran sarcófagos de piedra incandescente, abiertos por encima, de los cuales salían llamaradas y lamentos sin fin. Dentro de cada una de estas tumbas se hallaban almas atrapadas, gritando y gimiendo, mientras el fuego las consumía una y otra vez. Dante observó cómo las tapas de algunos sepulcros se levantaban solo lo suficiente para permitir que las almas se asomaran brevemente, como si buscaran aire, pero lo que hallaban era más fuego, más desesperación. No había descanso, ni siquiera en la muerte. Las llamas no solo quemaban carne, sino creencias cerradas, certezas arrogantes, doctrinas que negaban la eternidad. Virgilio le explicó que estos eran los que en vida negaron la inmortalidad del alma, los que enseñaron que el alma moría con el cuerpo. Por eso ahora eran castigados con una muerte perpetua, conscientes de su error, atrapados en una sepultura viva que nunca terminaba de cerrarse. Caminando entre las hileras de tumbas, Dante sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Cada paso sobre aquella tierra roja parecía despertar nuevos gritos. Había una sensación de repulsión en el aire, una resistencia invisible que parecía querer expulsar al visitante, como si el mismo infierno supiera que Dante aún no pertenecía a ese lugar. Una de las almas que alzó la voz desde su sepulcro ardiente fue Farinata degli Uberti, un líder gibelino que incluso en su condena conservaba una presencia imponente. Farinata habló con orgullo, negando todo arrepentimiento, como si el fuego fuera indigno de doblegar su voluntad. Dante quedó impresionado por su figura, pero también perturbado por la dureza de su alma. Junto a Farinata apareció la sombra de Cavalganci, padre de Guido, amigo de Dante. Su desesperación era distinta. No buscaba reafirmar su orgullo, sino entender por qué su hijo aún vivía y por qué su nombre no era pronunciado con esperanza. La angustia de un padre condenado que no puede saber el destino de su hijo era un eco más cruel que las llamas mismas. El contraste entre la arrogancia de unos y el dolor íntimo de otros marcó a Dante profundamente. Aquí no había un solo tipo de herejía, ni un solo tipo de castigo emocional. Cada alma sufría a su manera, pero todas compartían el ardor eterno, ese fuego que no purifica, sino que sentencia. Al alejarse de ese círculo, Dante comprendió que la condena más terrible no era el fuego, sino la certeza del error. En vida, aquellos hombres habían proclamado verdades con firmeza, solo para descubrir, demasiado tarde, que su fe estaba mal dirigida. El sexto círculo no castigaba el pecado de la carne, sino el del pensamiento. Una penitencia para las mentes que eligieron cerrar los ojos al misterio del alma. Cuando Dante y Virgilio descendieron hacia el séptimo círculo del infierno, el paisaje cambió de manera brutal. Una roca agrietada se abría como una herida en la tierra, y desde su interior emanaban lamentos apagados y el inconfundible olor del sufrimiento. Este círculo estaba dividido en 3 recintos,
cada uno destinado a castigar una forma específica de violencia, contra el prójimo, contra uno mismo y contra Dios. El primer recinto era un río de sangre hirviente, el Flegetonte. En él, las almas de los violentos contra los demás, asesinos, tiranos y saqueadores, eran sumergidas en diferentes profundidades, según la gravedad de sus crímenes. Centauros armados patrullaban la orilla, disparando flechas a quienes intentaban elevarse por encima de su castigo. Dante observó cómo los condenados gritaban y se retorcían, atrapados en un fluido que no solo abrazaba, sino que también juzgaba. Cruzando el río sobre la espalda de un centauro, Dante y Virgilio llegaron al segundo recinto. Allí, un bosque oscuro y retorcido reemplazaba al fuego. No había hojas, solo ramas secas y espinas, de las cuales colgaban gritos invisibles. Aquí habitaban los suicidas, transformados en árboles que sangraban cuando sus ramas eran rotas. Las almas no podían hablar a menos que fueran desgarradas, obligadas a revivir su dolor en cada palabra. Entre estos árboles, Dante fue testigo de una cacería infernal. Perros negros, famélicos y demoníacos corrían en manada y despedazaban a las almas culpables de haberse derrochado en vida, destrozando sus cuerpos sin cesar. Era un espectáculo de violencia cíclica, donde la destrucción no traía muerte definitiva, sino renovación del tormento. Más adelante, el tercer recinto se reveló como un vasto desierto ardiente. Aquí eran castigados los blasfemos, los sodomitas y los usureros. Lluvia de fuego caía constantemente del cielo, quemando la piel de los condenados sin consumirlos del todo. Algunos yacían boca arriba, otros corrían sin cesar sobre la arena candente. Era un castigo absoluto, que no ofrecía tregua ni sombra. Dante reconoció entre los condenados a figuras ilustres, hombres que en vida habían sido venerados por su intelecto o poder. Ahora, sin embargo, eran apenas sombras que ardían bajo un cielo de odio. Sus palabras eran ecos desesperados, justificaciones huecas que se perdían en el viento caliente del desierto. Uno de los encuentros más impactantes fue con Brunetto Latini, maestro y mentor de Dante. Aunque condenado, Brunetto mantuvo su dignidad, hablando con afecto y consejo. Dante se sintió dividido, la culpa, la admiración y el horror convivían en él, mientras observaba a su antiguo maestro marcharse bajo la lluvia de llamas. Más allá del desierto, surgían monstruos que simbolizaban la avaricia y el desprecio divino. Usureros con bolsas colgadas del cuello se cubrían el rostro, avergonzados, mientras sus cuerpos eran devorados lentamente por el calor. Los símbolos de sus pecados eran su única identidad, grabados en las bolsas que no podían quitarse. El ambiente entero del séptimo círculo era una mezcla de fuego y desolación, donde la naturaleza misma parecía gritar. Todo estaba al servicio del castigo, la sangre, los árboles, la arena, la lluvia ardiente. Era una geografía del dolor diseñada no solo para herir, sino para hacer recordar. Dante, al abandonar este círculo, sentía una pesada carga sobre sus hombros. La violencia, entendida en todas sus formas, no solo dejaba cicatrices en los cuerpos, sino también en las almas. Y en ese descenso silencioso hacia el siguiente abismo, comprendió que lo más aterrador del infierno no era el castigo, sino la claridad con la que revelaba la verdad de cada alma caída. Cuando Dante Alighieri descendió al octavo círculo del infierno, conocido como el Malevolge, lo primero que sintió fue el hedor denso y nauseabundo que se elevaba desde lo profundo. Era un olor que no solo atacaba los sentidos, sino que parecía corromper los pensamientos. El aire era espeso y enfermo, y el paisaje se extendía en una vasta espiral de piedra, dividida en 10 fosas concéntricas, cada una diseñada para una forma distinta de fraude. Guiado por Virgilio, Dante se detuvo al borde de la primera fosa.
donde vio a los seductores y rufianes ser azotados sin tregua por demonios armados con látigos. Los condenados corrían en círculos, sin descanso, mientras los demonios reían y los castigaban con crueldad metódica. Sus rostros mostraban el agotamiento de una carrera eterna, el precio de haber manipulado los deseos de otros en vida. En la segunda fosa, los aduladores estaban sumergidos hasta el cuello en excremento. Sus palabras falsas y halagos vacíos se habían convertido en una marea pestilente que ahora los devoraba. Dante observó cómo algunos intentaban gritar o explicar su dolor, pero sus bocas se llenaban del mismo lodo con el que una vez disfrazaron la verdad. No había diálogo aquí, solo la humillación perpetua de la mentira dicha por conveniencia. La tercera fosa albergaba a los simoníacos, aquellos que vendieron bienes sagrados por dinero. Estaban enterrados cabeza abajo en hoyos de piedra, con los pies sobresaliendo y ardiendo en llamas. Dante reconoció la inversión del bautismo. En lugar de agua en la cabeza, ahora recibían fuego en los pies. El sufrimiento era lento, pero lo más cruel era su impotencia. No podían ver el mundo, ni podían ser vistos. En la cuarta fosa, adivinos y hechiceros caminaban eternamente hacia atrás, con sus cabezas giradas en dirección contraria a su cuerpo. El castigo era claro. Buscaron ver el futuro, ahora no podían ver hacia adelante nunca más. Algunos tropezaban, otros lloraban, pero todos estaban condenados a un destino de retroceso perpetuo. Dante sintió una punzada de compasión, pero también de justicia. La quinta fosa contenía a los corruptos que usaron cargos públicos para beneficio personal. Estaban sumergidos en un lago de brea hirviente, custodiados por demonios con ganchos. Cada intento de salir era respondido con violencia. Dante vio cómo la corrupción, tan fluida e invisible en vida, tomaba aquí la forma de un líquido espeso que lo consumía todo. En la sexta fosa, los hipócritas vestían túnicas de plomo doradas por fuera. Caminaban lentamente, aplastados por el peso de una apariencia falsa. Dante notó cómo el oro exterior brillaba con una luz engañosa, pero cada paso que daban los hacía gemir. Era una ironía perfecta. Brillaban por fuera, pero por dentro estaban condenados al colapso. La séptima fosa albergaba a los ladrones, rodeados de serpientes que les arrebataban su forma humana. Cada mordida los convertía en bestias y luego en hombres nuevamente. Dante fue testigo de transformaciones grotescas, donde la identidad se desvanecía en ciclos interminables. Probaron identidades en vida, ahora perdían la suya una y otra vez. En la octava fosa, los consejeros fraudulentos eran envueltos en lenguas de fuego que hablaban por ellos. Dante distinguió figuras que una vez guiaron a reyes y ejércitos con palabras envueltas en veneno. Ahora, sus voces eran llamas y sus consejos ardían en sus lenguas. Cada palabra pronunciada era una chispa que los consumía lentamente. La novena fosa estaba destinada a los sembradores de discordia. Estos caminaban en círculos mientras demonios los desgarraban con espadas. Sus cuerpos se abrían a la mitad, sus entrañas colgaban, y con cada vuelta sus heridas se cerraban, solo para ser abiertas otra vez. Finalmente, al ingresar a la décima y última fosa del octavo círculo del infierno, Dante se encontró con una escena de podredumbre extrema. Almas plagadas de enfermedades caminaban lentamente, desfiguradas por la lepra, la sarna y llagas abiertas que no dejaban de supurar. Algunos se rascaban con uñas ensangrentadas o con los dientes, arrancando trozos de su propia piel en un intento inútil de calmar el dolor. Otros yacían sobre el suelo de piedra, retorciéndose en su miseria, mientras un hedor insoportable se alzaba en el aire. Allí eran castigados los falsificadores,
los que corrompieron con mentiras, alquimia o fraude, y sus cuerpos eran ahora reflejo exacto de la corrupción que sembraron en vida. Al abandonar el octavo círculo, Dante sintió que el aire, aunque aún viciado, se volvía menos espeso, como si el mismo infierno lo empujara hacia adelante. Atrás quedaban las 10 fosas de fraude, con sus horrores específicos marcados a fuego en su memoria. Los cuerpos deformados, las llamas que hablaban, las serpientes devoradoras de identidades. Cada paso que daba era una mezcla de alivio y peso, porque aunque el terreno cambiaba, la gravedad moral de lo presenciado lo seguía oprimiendo. Al mirar hacia atrás una última vez, vio la espiral del malevolge hundirse en la oscuridad, como una herida que nunca sanaría, y comprendió que el verdadero descenso aún no había terminado. Cuando Dante cruzó el umbral hacia el 9º círculo del infierno, fue recibido por un frío antinatural que se aferraba a su carne como cuchillas invisibles. El aire, inmóvil y seco, no ofrecía alivio, solo un silencio helado que lo envolvía todo. Era un contraste absoluto con el fuego, el dolor y el caos de los círculos anteriores. Aquí, en el centro mismo del infierno, reinaba la quietud de la traición. El suelo bajo sus pies no era roca ni tierra, sino una vasta extensión de hielo transparente, donde las almas de los condenados estaban congeladas en diversas posturas de desesperación. Algunos tenían solo la cabeza fuera, con rostros petrificados en una mueca de dolor eterno. Otros estaban completamente sumergidos, invisibles al ojo, atrapados en un olvido glacial. Dante sintió que cada paso que daba lo alejaba aún más del mundo de los vivos. A su alrededor, figuras humanas, inmóviles pero conscientes, eran víctimas del castigo reservado a los traidores. La traición, según el juicio de Dios, merecía no fuego, sino el aislamiento absoluto, el frío que separa, que paraliza, que niega incluso el consuelo del movimiento. Aquí, incluso el llanto se congelaba en los ojos de los pecadores antes de caer. En la primera zona del círculo, llamada Caína, vio a los traidores de la sangre, hermanos, padres e hijos, condenados por traicionar a su propia familia. Algunos se mordían entre ellos en un frenesí desesperado, intentando recuperar algo que ya habían perdido para siempre. Sus cuerpos, aunque enterrados en el hielo, aún manifestaban rabia silenciosa. Más adelante, en la segunda zona, ante Nora, yacían los traidores a la patria. Sus cuerpos estaban congelados hasta el cuello y sus dientes castañaban de forma incontrolable, no solo por el frío, sino por la culpa. Dante se detuvo al reconocer algunos rostros famosos de la historia, condenados no por sus acciones visibles, sino por lo que escondieron bajo la máscara de la lealtad. En la tercera región, Ptolomea, los traidores a los huéspedes eran castigados con un tormento aún más cruel. Sus almas eran enviadas al infierno antes de que sus cuerpos murieran, ocupados en el mundo por demonios. Aquí, los cuerpos estaban congelados boca arriba y lágrimas congeladas sellaban sus ojos, negándoles incluso la posibilidad de llorar. Finalmente, Dante llegó a la zona más profunda del infierno, Judeca, donde yacían los traidores a sus señores y benefactores. Aquí no había rostros ni palabras, solo cuerpos completamente sumidos en el hielo, retorcidos y borrados por el castigo final. Era un lugar sin sonido, sin luz y sin redención. Y en el centro de todo, en el núcleo del 9º círculo, estaba Lucifer, el ángel caído. Era una figura colosal, atrapado hasta la cintura en el hielo, con 3 rostros llorando sangre, cada uno devorando eternamente a los traidores más grandes de la humanidad: Judas Iscariote, Bruto y Casio. Sus alas batían lentamente, generando el viento glacial que congelaba todo el círculo. Dante contempló la escena con un horror silencioso,
No había gritos, no había fuego, solo el eterno murmullo del viento helado, el crujido del hielo y el movimiento mecánico de las alas de Lucifer. La traición, entendió, no se castigaba con violencia, sino con separación de la luz, del calor, de toda posibilidad de perdón. Fue entonces cuando Virgilio lo tocó en el hombro, indicándole que era hora de partir. Pero Dante sabía que nada sería igual. El rostro de Lucifer, el silencio de las almas traidoras y la vastedad de aquel lago helado quedarían grabados para siempre en su memoria, como el símbolo último de la condena humana. Cuando Dante emergió de las profundidades del noveno círculo, lo primero que notó fue el cambio en el aire, del frío inmóvil del infierno al movimiento tenue y cálido de una nueva corriente. Ya no había gritos, ni hielo, ni oscuridad absoluta. En su lugar, una sensación de tránsito, como si el mundo estuviera empezando a respirar otra vez. El silencio seguía presente, pero era un silencio distinto, cargado de expectativa y no de condena. Miró hacia atrás una última vez. Bajo sus pies, el cuerpo colosal de Lucifer se perdía en la oscuridad invertida. Aquel ser que había sido el ángel más bello y había caído más bajo que nadie, permanecía atrapado en el hielo eterno, ajeno a todo, devorando el mal sin comprender su castigo. Fue en ese instante que Dante comprendió que el infierno no era solo un lugar de tormento, sino una estructura moral, un espejo terrible del alma humana. Y su viaje había sido una purificación tanto como una observación. El ascenso fue arduo. Junto a Virgilio, escalaron una galería angosta, formada por la misma materia del pecado, como si la piedra misma llorara con cada paso. Cada metro que ascendían parecía liberar una carga de su espíritu. No había palabras entre ellos, solo el eco de sus pasos y el rumor lejano de un mundo que volvía a girar. Dante sintió cómo la oscuridad comenzaba a retroceder y con cada tramo la esperanza se hacía más tangible. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, emergieron a la superficie. Era el amanecer, el primer rayo de sol que Dante vio después de su viaje. Atravesó las sombras con una pureza indescriptible. Frente a él, un paisaje de colinas suaves y cielo limpio se abría como una promesa. Era la salida al purgatorio. Pero en ese momento, representaba más que una geografía. Era la evidencia de que el alma humana podía levantarse tras el abismo. Dante no dijo nada. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Cada imagen infernal, cada grito, cada mirada congelada en el dolor, se selló en su memoria. Sabía que el infierno lo había transformado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había descendido con temor. Era ahora un testigo, y con esa carga comenzó a caminar hacia la montaña de la redención.